el retorno a clases se activó ya, y también con él la actividad comercial en todo el país. Hablamos de venta de útiles escolares, de calzado, de uniformes. Para conocer cómo les fue o les está yendo a los empresarios de la capital, quienes estimaban por lo menos una derrama cercana a los 6,000 millones de pesos, saludamos a la doctora Adairma Cruz Davalillo. Ella es presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, lo que usted y yo conocemos como la Canacope. Adairma, qué gusto recibirte, como decíamos hace unos instantes. Muy bien, buenas noches, aquí con muchísimo gusto para estar contigo y en tu congreso. Adairma, ¿qué representa para las familias mexicanas el gasto del regreso a clases? ¿Cómo compararlo, por ejemplo, con los gastos de Navidad o con los gastos de las vacaciones de Semana Santa? Pues mira, es un gasto necesario que se tiene que hacer. Desde luego no hay comparación con otro tipo de gastos, porque este gasto se hace por lo general para todos los niños de la familia. Vamos a suponer que hay una familia de 3, de 4 niños, y bueno, el gasto que se tiene que hacer, porque su ingreso a clases así lo requiere, va desde niños de la preprimaria hasta la universidad. Imagínate nada más un gasto para una familia, lo que esto representa. Estamos calculándole que sean más o menos unos 2.200, entre 2.000 y 2.500 pesos por niño. Imagínate nada más, o sea, claro, desde luego esto va en medida del nivel escolar en el que se encuentren. Claro, pero luego, Adairma, hay algunos alumnos de preescolar a quienes les piden útiles y gastos que pareciera que están estudiando una maestría en una de las mejores universidades del mundo. Así es, porque el material que se utiliza en preprimaria por lo general es mucho más caro, porque es seleccionado, porque tienen trabajos didácticos y es un poquito más complicado. Pero si lo comparas con lo de la universidad, obviamente los útiles de la universidad pues también son bastante caros. No digas más de la secundaria, los útiles de la secundaria son también bastante caros. Entonces ese promedio que nosotros hacemos es más o menos por niño. Imagínate nada más para una familia que tiene 3 o 4 niños, pues estamos hablando de aproximadamente 10,000 pesos que se utilizan, ¿no? Ahora, esto desde luego trae buenas noticias para el gremio del comercio, para ustedes los comerciantes, porque implica una reactivación del comercio, ¿cierto? Así es. Fíjate que esta es una de las épocas que precisamente las papelerías ven como una oportunidad para incrementar sus ventas en esta época y compensar lo que no se hace durante todo el año, porque esta época precisamente representa para la industria papelera, para los pequeños comercios que se dedican a este sector, pues una derrama bastante buena. Estábamos hablando hace unos momentos, te decía que la derrama de este periodo pues casi es de los 6,000 millones de pesos, y lo cual representa pues obviamente pues un incremento en las ventas de este sector de la papelería. ¿Quiénes son justamente los empresarios, los comerciantes más beneficiados? ¿De qué rama? ¿Es la industria de la papelería? ¿Son los uniformes, el calzado? ¿Cuál es? Es correcto, mira, en ese orden que acabas de decir, eso es. Primero las papelerías, que son las de los útiles escolares, los uniformes, las zapaterías, desde luego las mochilas, todas las industrias que se dedican a todo lo que es el contexto de los útiles escolares. Sí, desde luego las papelerías en primer lugar. Claro. Ahora, Adairma, una de las cosas más importantes, desde luego muchos padres ya hicieron gastos en las últimas semanas, pero en estos primeros días de clases se actualizan las listas, o hay algunas otras escuelas que también se reservan el ingreso de los estudiantes para solicitar los materiales. ¿Cuál es la recomendación para los padres de familia de que elijan los mejores productos, los mejores precios y que hagan una compra inteligente? Pues mira, más que nada recomendarles que primero, una vez que se previeron de tener el ahorro para poder hacer estas compras, que guarden un pequeño remanente precisamente por aquello que no se va a comprar antes, que lo que piden las escuelas ya es lo mínimo, no creas que ya tampoco es mucho lo que piden, pero siempre hay algún detalle como algún cuaderno especializado o algún libro especializado de la escuela donde están los hijos, pero ella es un gasto mínimo. Yo creo que ya el gasto fuerte lo hicieron ya desde antes, en ese ahorro que tuvieron que hacer durante X cantidad de tiempo, o el empeño de alguna joya, o el préstamo, o el endeudamiento con tarjeta de crédito. O sea, los padres de alguna manera son admirables porque
sacan adelante a los hijos en las circunstancias que nosotros a veces pensamos que pueden ser inmejorables. Más adversas y sobre todo lo único que podemos pensar, quizás así lo hiciéramos cuando somos chicos los hijos, pues darles a cambio la entrega y la dedicación que se requiere en la escuela. Ustedes los comerciantes ofrecieron a Dairma algunos precios especiales, buscaron paquetear, vamos a decirlo así, buscaron armar los productos más comunes para los grados escolares para ofrecer mejores precios a los padres. El pequeño comercio, para poder ser competitivo con los grandes almacenes que tienen promociones a veces, pues para el pequeño comercio que son un poco difíciles, armaron pequeños paquetes que integraban los cuadernos, las pinturas, los lápices, la pluma, todos esos paquetes básicos que sabemos que van a necesitar. Se hicieron ofertas y promociones. Esto se va pensando durante casi todo el año. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera saben que esos paquetes que se van a armar para la familia van a salir rápidamente si son competitivos. Claro. De otra manera, bueno, pues tendrían una competencia desleal contra todos los grandes almacenes o los grandes locales, ¿no?, donde se venden este tipo de cosas. Y Dairma, ahí está la pregunta, ¿por qué nos conviene más comprarle quizás a uno de los empresarios papeleros de Pino Suárez, de Mesones, de Isabel la Católica, de la esquina de nuestra casa, quizás el empresario papelero que conocemos de toda la vida, que a los supermercados o a estas grandes compañías papeleras, inclusive de nombres extranjeros? Te voy a decir una palabra nada más por la que recomendamos a veces: hay que ser solidarios. Debemos ser solidarios con la tienda de la esquina, con la papelería con la que siempre pasamos y que saludamos a don Juanito. ¿Y cómo le va, don Juanito? Le vamos a venir a comprar el cuaderno y demás, porque estas personas están haciendo un esfuerzo muy grande para poder ser competitivos con los grandes almacenes y se esfuerzan mucho en darle buenos precios a la gente de los alrededores, a que son sus clientes comunes, ¿no? Son sus clientes naturales, y de alguna manera pues tenemos que corresponder con la tienda de la esquina, con la papelería, con la bisutería, con la tabalería, porque bueno, somos sus vecinos y además estamos ayudando a una familia a que sobreviva, a que tenga un ingreso, y estamos ayudando a quien está creando empleos para la gente que lo necesita. No son los grandes almacenes donde tenemos miles de empleados, pero son locales donde tenemos 1, 2, 3 empleados, pero que necesitan realmente de que nosotros les demos ese empleo. Y a la hora de que nosotros armamos esos paquetes, no es por nada, pero se hace con toda la intención de ayudar a las familias que están allí, porque generalmente quien va a comprar es quien tiene el efectivo. Claro. ¿No? Es la persona que va a gastarse 1,000 pesos porque sus hijos necesitan ese material. Sí. Y tenemos que hacer paquetes que se han hecho de muy buen precio para que puedan consumirse. Pues gracias a Dairma, como siempre, por traernos esta información, por compartirla con nosotros, y estamos muy al pendiente también de el desarrollo de la economía de la Ciudad de México a partir de la actividad comercial. Y ayudemos a nuestros pequeños comerciantes. Seguro, claro que sí. Gracias por el bien de todos. Excelente noche a Dairma.